Capítulo 3. La verdad. Las expresiones del rostro pueden llegar allí donde el habla no puede. Y los sentimientos pueden llegar allí donde no pueden hacerlo las expresiones. Lo que se siente en la mente emerge para formar el cuerpo. La verdad se divide en capas, solo comprendiendo las más profundas podremos entender las más externas. Lao Tse. ¿Estás preparado para la verdad? Pero, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que han estado buscando los grandes sabios durante toda la historia de la humanidad. Algunos llegaron a encontrarla, pero el común de los mortales pasa por esta vida con un completo desconocimiento de la verdad. La verdad es la esencia de todo, el cómo está construido este universo que ves, que oyes, que sientes, que vives. La verdad es el secreto que contiene el poder de entenderlo todo, de hacerlo todo, de conseguirlo todo, de poseer todo aquello que puedas desear tener. ¿Cuál es la verdad? En el capítulo 2 aprendimos que en el reino de la mente todo son estrategias mentales, ideas. Pero, ¿todas las estrategias mentales tienen la misma importancia? ¿La misma solidez? No, en Las cuatro patas de la mesa, ya descubriste que hay estrategias mentales que son simples opiniones, otras que son creencias, otras que son convicciones, otras que son improntas, convicciones cristalizadas. Y, además, existen otras que van un paso más allá, las estrategias naturales. Todas las conoces ya, menos las estrategias naturales, que son aquellas más básicas, son aquellas con las que naciste. Para comprender lo que son las estrategias naturales, piensa en tu corazón. Tú tienes un corazón desde que naciste, ¿verdad? ¿Y qué es tu corazón? ¿Acaso no es un músculo? ¿Y qué mueve a ese músculo? ¿Se mueve por sí mismo, o se mueve al ritmo que le manda la mente? Pero, ¿qué es la mente más que pensamientos y estrategias mentales? Así pues, y dado que a tu corazón lo mueve tu mente, está claro que tu corazón se mueve al ritmo de una estrategia mental. ¿Verdad? Sin embargo, ¿qué tipo de estrategia mental mueve tu corazón? Es decir, normalmente las opiniones, las creencias, las convicciones y hasta la mayoría de las improntas, se crean por intervenciones externas. Tú opinas que los coches Mercedes son buenos o malos, porque lo has visto en la sociedad en la que vives y en la publicidad a la que has sido sometido. Tú crees que matar está mal, porque así te lo enseñaron tus padres, o en el colegio, o en la Biblia. Lo crees así porque así lo aprendiste, así te lo enseñaron, no naciste creyendo que matar estaba mal, ¿te das cuenta? Sin embargo, ¿quién te enseñó a mover el corazón? Nadie. Ya naciste sabiendo hacerlo. Así pues, mover el corazón es una estrategia natural, una estrategia con la que ya se nace. Igual que esa estrategia, existen otras básicas. Un total de 7 estrategias naturales. Ellas son la base de toda nuestra mente, son lo natural, lo básico, y hasta me atrevería a decir lo perfecto, lo divino. Sobre ellas, vamos edificando las improntas, convicciones, creencias y opiniones. ¿Por qué se crean? Vamos a verlo de esta manera, las estrategias naturales son perfectas, pero tan perfectas son que, algunas veces, no son directamente aplicables a la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, la estrategia de reproducción sexual. Si un hombre ve a una mujer hermosa, y comprueba que a ésta le gusta, lo natural es que se junte a ella, y hagan el amor para tener hijos y así formar una familia. Sin embargo, si uno hace eso en 5 minutos, en medio de la calle principal de una ciudad concurrida, lo más probable es que acabe en la cárcel, ¿cierto? Así pues, esa estrategia natural se moldea, se adapta a las circunstancias, y nos hacemos con improntas, convicciones, creencias y opiniones, que nos ayudan a darle forma. Así en vez de actuar en el momento, creamos un proceso de cortejo, una seducción que permite a la pareja ir a un lugar más íntimo donde no puedan ser observados. ¿Comprendes? Las estrategias naturales son la materia pura, y las improntas, convicciones, creencias y opiniones, son los moldes que le dan forma. Un trozo de hierro no es nada por sí mismo, pero si le das la forma de una espada, es un arma fabulosa. ¿Te das cuenta? Naturalmente, según los moldes que le des,
podrás obtener unas cosas u otras. Pues al mismo bloque de hierro se le puede dar la forma de un escudo o de una bicicleta. La estrategia natural es la potencia, el poder latente. Y las improntas, convicciones, creencias y opiniones, son el molde que le da una forma útil. ¿Una forma útil? Sin embargo, ocurre que no siempre la forma es la que nos conviene. Si uno tiene que ir a la guerra y luchar por su vida y la de su familia, quizás sea positivo darle al bloque de hierro la forma de una espada. Pero, si el bloque de hierro tomara la forma de un camión de juguete, ¿no sería útil? No. Sería autodestructivo. Porque, ¿qué futuro te puede esperar en un combate a muerte armado con un camión de juguete? Eso es lo que ocurre, muchas veces, en esta sociedad. Que las improntas, convicciones, creencias y opiniones, moldean a la estrategia natural hasta formas que son verdaderas aberraciones, aberraciones que acaban por la autodestrucción de esa persona. Por ejemplo, miremos la estrategia natural del corazón. El corazón es la persistencia personificada. ¿Te das cuenta que desde el día en que naciste, tu corazón ha estado latiendo una o más veces por segundo? Sin pausa. Sin parar jamás. Tu corazón late siempre, y gracias a eso te da la vida. Esa estrategia de persistencia está latente en ti, en toda persona viva. Es persistir siempre. Es la estrategia mental más básica que existe y más vital. ¿Por qué? ¿Te imaginas qué te ocurriría si a tu corazón se le terminara la persistencia? Piensa ahora en lo que le ocurre a muchas personas: inician un negocio, se desmoralizan y abandonan. No fracasan, pues el fracaso no existe, solo existe el abandono. Solo cuando una persona abandona, fracasa. Tanto es así, que poco a poco van aprendiendo a abandonar. Quizás empezaron ya en la escuela, a abandonar cuando los problemas eran muy grandes, creando así una opinión en ellos. Después, de adolescentes abandonaron de intentar ligar con las chicas demasiado guapas, creando así la creencia de que si el logro es alto, mejor no intentarlo. ¿Te das cuenta de por dónde van los tiros? Con el paso de los años, ya adultos, iniciaron un negocio, y en cuanto llegaron las dificultades, ¿cómo crees que reaccionaron? Exacto. Abandonando. Transformando así la creencia en una convicción. ¿Te das cuenta de en qué están moldeando la estrategia natural de la persistencia? En abandonar. Es decir, están tomando una estrategia mental, y por medio de pensamientos negativos la están deformando hasta transformarla en la negación de sí misma. ¿Qué crees que ocurrirá cuando, después de abandonar y abandonar, transformen esa convicción en una impronta cristalizada? Exacto. Su corazón se parará. ¿Te das cuenta? Esto ocurre a todos los niveles. Existen 7 estrategias mentales naturales, son aquellas con las que hemos nacido. Son los parámetros lógicos de la humanidad, los comandos con los que funcionamos. Esas estrategias naturales son perfectas, divinas, tan perfectas son que, para poder utilizarlas en la práctica, necesitamos moldearlas hasta cosas un poco más imperfectas, pero quizás más útiles y eficaces. Un resplandeciente bloque de hierro puede ser perfecto y precioso, pero si lo que queremos es excavar un agujero en la tierra, mejor será que lo moldeemos en una pala. A las estrategias naturales las moldeamos por medio de nuestras improntas, convicciones, creencias y opiniones. Una impronta tiene más poder que una convicción más que una creencia, y una creencia más que una opinión. Y según su poder, da una forma u otra a la estrategia natural. Así pues, y dado que las improntas, convicciones, creencias y opiniones, son también estrategias mentales. Existen estrategias mentales que son positivas para nosotros, dándonos felicidad, éxito y abundancia, y otras que son negativas para nosotros. Estas son las que causan la desgracia, la enfermedad y la muerte. Todos los seres humanos tenemos las 7 mismas estrategias naturales: sexualidad, salud, lógica, posesión, amor, dar, empatía, poder, sí y fe. Todos poseemos esas mismas 7 estrategias naturales en la misma medida, pero luego les damos una forma u otra,
dependiendo de nuestras estrategias mentales adquiridas, improntas, convicciones, creencias y opiniones. Y dependiendo de la forma que les damos, obtenemos unas cosas y otras. Así pues, en realidad no existe ni éxito ni fracaso, sino, simplemente, resultados. Resultados que nos dan nuestras estrategias mentales adquiridas. Si esas estrategias mentales son las adecuadas, nos darán aquello que deseamos. Y, si no, nos darán cosas que nos perjudican. Por eso, una persona no obtiene lo que desea, sino lo que es suyo. Por derecho propio, por el derecho que le dan sus estrategias mentales. Unas estrategias dan derecho a unas cosas y otras a otras. Así pues, lo único que tienes que preguntarte es, ¿qué deseo? Y luego cambiarte a ti mismo, para que tus estrategias mentales sean aquellas que te permitan obtener aquello que deseas. Es decir, tienes que adoptar las estrategias mentales que te den el derecho de obtener lo que deseas. En los anteriores capítulos aprendiste que la mente es como un iceberg, ¿cierto? El 99% es el subconsciente, y un 1% el consciente. El consciente es, la voluntad, es aquella parte de ti que tiene conciencia. Sin embargo, el que hace todo el trabajo duro es el subconsciente. ¿Y qué es el subconsciente? El subconsciente es la parte de la mente que forma las estrategias mentales naturales, las improntas cristalizadas, las convicciones, las creencias y las opiniones. Así pues, ahora entenderás mejor el por qué el subconsciente decide todo lo que tú tienes. Entenderás la importancia de la meditación, la autosugestión y el estudio. ¿Cómo puede una persona conseguir la riqueza, por mucho que la desee su consciente, si su subconsciente cree que la riqueza es mala? Seguramente, aún estarás asimilando la gran inmensidad de la verdad y te sentirás un poco abrumado por lo que acabas de descubrir, porque estarás entreviendo el inmenso poder que este secreto, bien aplicado, da. De hecho, es tanto el poder que te puede dar, que a muchos este conocimiento les asusta. Porque este es el conocimiento que te permitirá alcanzar todo lo que desees en la vida. Y cuando digo todo, quiero decir todo. Riquezas, salud, felicidad, amor, poderes especiales, todo. Este es el secreto de la piedra filosofal, el verdadero secreto capaz de conseguir transformar los pensamientos en oro, amor, energía y vida eterna. Si ya has comprendido la grandeza de este conocimiento, verás que mi afirmación anterior no es en absoluto exagerada. Pero si aún no has comprendido la verdad, entonces opinarás de otra forma. Repasa esta lección un par de veces, haz apuntes sobre ella, medítala, y luego descansa. En la próxima lección comenzarás a descubrir cómo dar forma a los poderes que hay dentro de ti. Repaso, si ordenamos las ideas desde la más débil a la más fuerte tendrás opiniones, creencias, convicciones, improntas cristalizadas, estrategias naturales. El hombre bueno se fortalece a sí mismo. Y luego fortalece a los demás. Investiga por sí mismo las causas de todas las cosas y luego las da a conocer a los demás hombres. Pues igual que los artesanos realizan su trabajo sentados en los talleres, aquel que tiene un espíritu puro cumple con sus deberes aprendiendo, para poder luego difundir la verdad. Transmitid pues esta cultura a todo el mundo, sin distinción de razas ni categorías. Confucio.